Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hablar de la relación entre los órganos. En la clase anterior ya habíamos explicado las funciones que tienen los órganos Zhang, los órganos Fu y los Fu extraordinarios. Y acá vamos a hablar de que cada órgano va a cumplir una función diferente, pero está en estrecha relación entre sí. Más allá de su unión estructural o anatómica, también están comunicados entre sí mediante sus funciones fisiológicas. Y acá se va a distinguir tres tipos de relaciones de los órganos Zhang con órganos Zhang, los órganos Fu con órganos Fu y los órganos Zhang con órganos Fu. Y ahora vamos a detallar cada uno. Bueno, vamos a empezar con el corazón y su relación con diferentes órganos. En primer lugar, vamos a hablar de la relación entre el corazón y los pulmones. La relación que tiene el corazón y los pulmones básicamente se va a reflejar en una correcta circulación e intercambio gaseoso. El pulmón va a impulsar la sangre con su chi y la sangre va a llevar el chi del pulmón para un correcto funcionamiento cardiopulmonar. Son los encargados de llevar nutrientes a todo el cuerpo mediante el chi nutritivo. Si esto es patológico, bueno, en el caso del corazón con problemas de falta de yang o falta de chi, no va a poder llevar la sangre, no va a poder impulsar esa sangre al pulmón para realizar el intercambio gaseoso y también podemos llegar a tener síntomas como por ejemplo palpitaciones, angor y labios violáceos por una falta de irrigación a los tejidos periféricos. En el caso del pulmón, podemos tener tos. Lo mismo, si el pulmón hay debilidad del chi, no puede impulsar la sangre, va a tener síntomas más pulmonares como la tos, la disnea o incluso tener dolor torácico. La relación que tiene el corazón con el vaso va a ser en la formación de la sangre y la circulación. La sangre del corazón va a nutrir al vaso para que funcione bien y que éste distribuya adecuadamente las esencias de los alimentos. Si la función del vaso es correcto, vamos a tener una correcta circulación sin extravasación, ya que la función del vaso es mantener la sangre en los vasos. Por eso, ambos actúan en conjunto para lograr una buena circulación. Si hay patología en este aspecto, como la sangre del corazón no nutre bien al vaso o hay exceso de pensamiento que daña al vaso, se puede producir palpitaciones, insomnio, sueños excesivos, distensión abdominal, heces flojas o cansancio en general. Pasamos al hígado. Habíamos dicho que el hígado almacena la sangre, entonces si el corazón hay sangre suficiente, recién se puede almacenar. Y si el hígado tiene depósitos necesarios y suficientes, va a poder regular las necesidades corporales en caso de necesitarlo, como por ejemplo frente a la realización de actividades físicas. Si no hay suficiente sangre en los depósitos, puede producir palidez cutánea, palpitaciones, mareos, hipomenorrea, etc. Otro aspecto es que el corazón domina las emociones, mientras que el hígado las regula, si hay un flujo uniforme del chi. Fisiológicamente, si ambos funcionan bien, correcto, vamos a estar emocionalmente estables. En cambio, si hay patología, vamos a tener irritabilidad, insomnio o incluso la depresión. Bien, por último vamos a hablar de la relación entre el corazón y los riñones. Básicamente se va a tratar de que son el yin y el yang, el agua y el fuego. El corazón está en Chao superior y es yang, pertenece a fuego en los cinco elementos. Riñón está ubicado en el Chao inferior y es yin, y en los cinco elementos pertenece al agua. El calor del fuego tiene que calentar al yang del riñón para que el agua no se enfríe, y el agua del riñón tiene que ir al corazón para restringir al yang del corazón para que éste no sea excesivo. Así puede mantener un equilibrio. Y después, la otra relación está basado en lo que sería la esencia y la sangre, o qin y la sangre. Son los elementos indispensables para la vida. Ambos se pueden convertirse mutuamente.
la sangre a la esencia y viceversa. La esencia, además, nutre la médula. Acá se refiere a la médula cerebral para mantener la conciencia lúcida. Obviamente se va a complementar con el yen del corazón para lograr mantener un sistema nervioso indemne. Si se altera cualquiera de los dos órganos en esta relación, vamos a tener insomnio, palpitaciones, tinnitus y dolor lumbar. Pasamos a hablar ahora de las relaciones que tienen los pulmones con otros órganos. Para empezar, vamos a hablar del vaso. Con el vaso, la relación está en la formación del chi y el metabolismo del agua. El zong chi, que es la base del chi corporal, es formado por el aire que se inspira de los pulmones y de la esencia proveniente de los alimentos, lo cual tiene que ser procesado por el vaso y para poder luego unirse junto con el chi inspirado en el tórax. El metabolismo del líquido es ejercido por diversos órganos, pero el vaso se encarga de absorber y distribuir el líquido hacia todo el cuerpo, junto con el pulmón por su función de impulsar el agua hacia la parte superior e inferior, también conocido como ascenso y dispersión. Si es patológico, podemos llegar a tener síntomas como disnea, falta de apetito, distensión abdominal, tos, que se deben a una deficiencia del chi pulmonar y del vaso. Si hay deficiencia del chi del vaso y no se puede distribuir bien homogéneamente el líquido, entonces hay estancamiento, se puede producir flema y hay retención de líquido. Pasamos a hablar de la relación de los pulmones con el hígado, que se va a reflejar en la distribución del chi corporal. El pulmón, para que funcione bien, necesita que el chi va hacia abajo, mediante su función de ascenso y dispersión. Y el chi del hígado va hacia arriba. Ambos se complementan y se inhiben. Uno baja y el otro sube, regulando el flujo constante del chi corporal. Si hay un exceso de fuego del chi del hígado, se va hacia arriba, entonces va a afectar el chi pulmonar y el funcionamiento, produciendo tos, dolor en los hipocondrios, dolor de cabeza, rubicundez, hemoptisis, etc. Los pulmones y los riñones se van a relacionar en dos aspectos. Por un lado tenemos el metabolismo del agua. Los pulmones se dice que es el fuente de agua superior. El chi tiene que bajar hacia los riñones para que los riñones puedan eliminar los desechos correctamente. Y en la respiración va a acompañar los riñones al pulmón y colaborar en el proceso respiratorio. Los pulmones hacen descender el chi y los riñones tienen la función de conservarlo en el profundo y no superficialmente. El yin de ambos órganos se dependen mutuamente. Si el yin del pulmón es suficiente, puede bajar al riñón y mantener al yin del riñón. Si este es suficiente, puede mantener bien los fluidos corporales y puede nutrir a los pulmones y a su yin. Si hay deficiencia yin, podemos llegar a tener exceso de calor, sudoración, rubicundez, etc. Pasamos a hablar del hígado y para empezar vamos a hablar de la relación que tiene el hígado con el vaso. Se basa fundamentalmente en dos aspectos, en la parte de digestión y la circulación. El hígado regula el chi corporal, así también el chi del vaso y estómago. Facilita también la liberación de la bilis, favoreciendo la digestión y absorción de los alimentos. Si el vaso absorbe y distribuye bien las esencias de los alimentos, puede crear sangre y nutrir al hígado. La circulación de la sangre es una función que comparte el corazón y el hígado. Si hay patología en la función hepática, podemos tener la falta de apetito por afectación emocional, ya que no hay un flujo uniforme del chi, saciedad precoz, ictericia. Si hay falta de creación de la sangre por parte del vaso y no hay suficientemente sangre almacenado como depósito en hígado, podemos llegar a tener astenia, mareos, vértigo, hipomenorrea y palidez. Bien, el hígado con el riñón comparten el mismo origen. El hígado almacena la sangre y el riñón almacena la esencia. Se dice que la esencia y la sangre tienen el mismo origen. Ambos son la transformación de la esencia de los alimentos.
La esencia riñón aparte tiene un origen congénito. El hígado domina un flujo dinámico del chi y el riñón domina el almacenamiento. Uno es estático y el otro es dinámico. Por eso se dice que uno es yin y el otro es yang. Y así puede mantener el equilibrio de funciones como por ejemplo la regulación de la menstruación y la eyaculación en el caso del hombre. Si hay patologías, si hay deficiencia en la esencia del riñón, también puede producir y llevar a una deficiencia de sangre hepático, y viceversa. Y puede producir mareos, vértigo, sordera y zumbidos, problemas sexuales como eyaculación precoz y menstruación irregular. Por último, vamos a hablar del vaso con el riñón. Ambos se relacionan porque forman la base de la vida humana, uno con aspecto congénito y el otro de aspecto adquirido, y también se relaciona en el aspecto del metabolismo del agua. La base de la vida humana consiste en la esencia que es heredada de nuestros progenitores y de la esencia proveniente de la alimentación. El correcto funcionamiento del vaso necesita el yang del riñón para poder tener la energía, y la esencia del riñón es respaldada por la esencia obtenida de los alimentos por el vaso. Se complementan para formar lo que es la base de nuestras vidas. El vaso, además de distribuir las esencias de los alimentos, también distribuye el agua corporal, mientras que el riñón es el responsable del metabolismo. En este aspecto, el vaso también necesita recibir energía yang del riñón para lograr su función de distribución. Ambos tienen que actuar en conjunto para mantener en equilibrio el metabolismo hidrosalino del cuerpo. Si hay patologías en este aspecto, bueno, podemos llegar a tener falta de apetito, diarrea, poca orina, retención de líquidos, extremidades frías, etc. Bien, terminando las relaciones de los órganos Zhang y Zhang, vamos a hablar de la relación entre los órganos Fu y Fu, que básicamente es en el proceso digestivo, ya que son órganos huecos y se va a reflejar sus funciones en la digestión, absorción y excreción de lo que ingerimos. El estómago va a digerir inicialmente los alimentos y la vesícula almacena la bilis que ayuda en la digestión. El intestino delgado recibe los alimentos procesados por el estómago y continúa con la digestión absorbiendo lo esencial y enviando los desechos al intestino grueso. Este último absorbe una parte del líquido y forma las heces y luego los elimina. La vejiga almacena la orina y lo elimina hacia el exterior. El Shan-Chao participa en el metabolismo del agua y de los alimentos, participando en todas las etapas del proceso digestivo y urinario o excretor. Bien, la pregunta que hacemos es, ¿qué pasa si hay alguna patología? Las patologías de cualquiera de los 6 órganos Fu puede perjudicar al otro por sus estrechas relaciones. Por ejemplo, si hay exceso de calor en el estómago, puede evaporar los líquidos corporales y el intestino pierde lubricación y hay estancamiento de materia fecal produciendo constipación. Si el Chao inferior no está permeable, afecta el Chi del estómago que tiene que ir para abajo. Produce distensión de estómago y el Chi regurgita hacia arriba produciendo náuseas, vómitos, dispepsias. Otro ejemplo es si hay exceso de fuego de vesícula puede afectar al estómago y produce ascenso del chi produciendo vómito biliar. Bien, terminando con lo anterior, vamos a hablar ahora de lo último que son las relaciones entre los órganos Zhang y los órganos Fu. Estos son muy importantes de entender porque en los tratamientos de, por ejemplo, en acupuntura, se utiliza mucho esta parte de las relaciones entre los órganos de Tang y Fu para mediar los tratamientos de los órganos internos, ya que así se puede lograr un resultado efectivo cuando se entiende mejor esta parte de la teoría. La relación entre el Zhang y el Fu tiene ciertas particularidades. Hay una relación de yin-yang entre los dos. Por un lado, los órganos Zhang pertenecen a Yin y por otro, los órganos Fu pertenecen a Yang. Uno domina el interior, en el caso del Zhang, y el otro domina el exterior, en el caso de los Fu. Se colabora uno con el otro.
Fisiológicamente, sus funciones están interrelacionados y patológicamente afectados, y cuando uno de los dos está dañado, es importante tratar y abordar los órganos dependiendo de las relaciones en conjunto. Empezaremos con el intestino delgado y corazón. El corazón es un órgano de fuego. Se dice que el fuego del corazón necesita calentar al intestino delgado. Así puede mantener la lubricación del intestino, cumpliendo bien su función de reabsorción de la esencia para luego convertirlo en sangre y posteriormente eliminando lo inservible. Si hay patología, el exceso de calor cardíaco se traslada al intestino delgado. Podemos llegar a tener irritabilidad, lengua roja, aftas o más conocidos como úlceras vocales. El pulmón con el intestino grueso. La dispersión y el descenso del chi pulmonar permite la distribución de la lubricación intestinal, ya que el chi puede movilizar fluidos, y por ende el intestino grueso puede cumplir la función de progresar la materia fecal. Si este funciona bien, la respiración por parte del pulmón y la eliminación por parte del intestino estarían normales. Si hay enfermedad pulmonar y no puede descender el chi con la lubricación correcta en el colon, se puede producir constipación y a nivel pulmonar tos y disnea. El estómago y el vaso. Estructuralmente ambos se encuentran en el yao medio. Ambos son la fuente de sangre y chi extraído de los alimentos que ingerimos. El vaso tiene que absorber y transportar la esencia de los alimentos predigeridos por el estómago. Si no, no tiene con qué transportar. Y si el vaso no hay una conversión de esencias, el estómago no albergaría la cantidad suficiente de alimentos. La característica del chi del vaso va hacia arriba, que es todo lo contrario al estómago en el que va hacia abajo. Uno eleva y el otro desciende. Ambos son el complemento de un correcto funcionamiento de la vía digestiva. El vaso es yin y necesita del qi yang o yang qi. El estómago es yang y necesita lubricación, que pertenece a yin, para poder transportar y cumplir con su función de digerir. Al vaso no le gusta la humedad y el estómago necesita de un ambiente húmedo para poder trabajar correctamente. Patologías en estos órganos conlleva a falta de apetito, distensión abdominal, diarrea y constipación, náuseas y vómitos. Por deficiencia del chi del vaso podemos llegar a tener prolapso. La relación entre el hígado y la vesícula abarca en los aspectos digestivos y emocionales. En lo digestivo, el hígado secreta la bilis y la vesícula la almacena, que es necesario para una correcta digestión de las grasas. Con respecto a las emociones, la función del control del flujo del chi del hígado regula el cambio de las emociones y la vesícula controla la determinación. Ambos trabajan en conjunto para mantener la emoción estable y un chi uniforme. Si hay patología y hay un desequilibrio en la liberación de la bilis, podemos llegar a tener síntomas como boca amarga, distensión abdominal, molestias en los hipocondrios e ictericia. En lo emocional puede haber depresión, ataque de pánico, insomnio y sueños excesivos. Por último, vamos a hablar de la relación entre la vejiga y el riñón. Fisiológicamente, su relación se encuentra en la formación y excreción de la orina. El riñón divide el líquido que recibe en dos partes, bajo el efecto del yang y el qi del riñón, en una parte clara o fluidos limpios, que va hacia arriba del cuerpo al pulmón. La parte turbia va a ir hacia abajo para poder ser eliminado. La parte turbia desciende a la vejiga, donde es almacenada y luego es eliminada. Patologías en este aspecto, por ejemplo, si hay deficiencia en el chi renal, va a alterar la producción de la orina, causando orina dificultosa, alteración de la evacuación como incontinencia. Si la vejiga se enferma, puede haber polaquiuria, tenesmo, disuria, etc. Bueno, damos por finalizado esta clase de las relaciones entre los órganos. Para entender bien esto, necesitamos ver la clase de los órganos corporales y entender bien la función que tiene cada uno.
Y en base a esto podemos saber la relación que hay entre un órgano y el otro. Y así para poder diagnosticar y hacer un tratamiento adecuado y preciso de la enfermedad.